Bueno, muchas gracias. A continuación vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Nora Patricia Viñolo, asesora de la Dirección Nacional de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación. Fue secretaria legal y técnica de la Intervención Federal de la provincia de Santiago del Estero. Fue asesora del director del Plan de Modernización e Innovación del ex Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, integrante por el Estado Empleador de la Comisión Negociadora del primer Convenio Colectivo General para el Personal de la Administración Nacional, docente titular de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, de la Universidad Nacional de La Matanza, de la Universidad Nacional del 3 de Febrero y de las carreras de Estado de la Procuración General. Vamos a tener el gusto de escucharla, su ponencia sobre acceso al empleo público, los cargos directivos. Doctora. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer al doctor Astarloa y a María José Rodríguez que me distinguieron para participar en este panel. Y muchas gracias a ustedes por ser las 9 de la mañana y la verdad que bastante concurrido el auditorio. En primer lugar, para abordar el tema, vamos a decir desde qué punto partimos. Y vamos a ver el esquema normativo, porque como todos saben, partimos de la Constitución Nacional, del artículo 16, que establece como único requisito para el acceso al empleo público a la idoneidad. Pero además a esto se le va a sumar una serie de derechos que están incorporados en los tratados internacionales de derechos humanos que se vinculan con el empleo público y que tienen rango constitucional a partir del artículo 77, inciso 22. Entre ellos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 23 establece el derecho a participar de la dirección de los cargos públicos de las administraciones de los estados y el acceso al empleo público en condiciones generales de igualdad. También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo, que establece el derecho de todas las personas a acceder a las posiciones superiores dentro de los empleos, sin otra condición que la capacitación y el tiempo de servicios. También la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que establece también la garantía de la posibilidad de acceder a todas las funciones públicas y en los distintos niveles del país en igualdad de condiciones con relación a los hombres. También la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en materia de selección también garantiza la no discriminación en los mecanismos de selección. Y también la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial y también por otros conceptos, como por ejemplo ideas políticas, religión, que también garantizan el acceso al empleo público en condiciones generales de igualdad. Como vemos, estos rangos normativos nos indican que la problemática del ingreso a la función pública es esencial en un sistema democrático porque marca la articulación de la sociedad en el manejo de la gestión pública. Y por lo tanto entendemos que estos mecanismos son portadores de valores que se transmiten a la organización y estos valores pueden ser tanto positivos como negativos, que se van a incorporar en la organización. Por lo tanto, también, y acá recordamos y parafraseando como dijo McLuhan, el medio es el mensaje que luego va a asignar el funcionamiento de esa organización, en nuestro caso la pública. Partiendo de esto entonces, ahora vamos a hacer una breve reseña de las políticas específicas en materia de alta dirección pública que se dieron a partir del restablecimiento de la democracia. Para hablar de alta dirección pública, nosotros vamos a considerar lo que la Carta Iberoamericana de la Función Pública caracteriza como función directiva. Y la función directiva sería este segmento de cargos que están inmediatamente subordinados al nivel político de los estados, que gestionan las estructuras, dirigen las estructuras y los procesos de implementación de las políticas públicas con la dirección estratégica y el control de la conducción política. Que este segmento de cargos que opera como una especie de vasos comunicantes en lo que sería el nivel político y la burocracia profesional propiamente dicha.
Bueno, a partir, como dijimos, del restablecimiento de la democracia, primero en el gobierno de Alfonsín, se implementa a partir del año 85-87, se crea el Cuerpo de Administradores Gubernamentales, el decreto 2098, que establece una carrera de tipo cerrada, en la cual se ingresaba por un riguroso sistema de selección a un curso de formación de 2 años, y los egresados de este curso se incorporaban inmediatamente en esta carrera del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, cuya finalidad era cumplir funciones de dirección, conducción superior, coordinación y asesoramiento especializado y de nivel superior. Este sistema, digamos, tenía que funcionar a partir de los requerimientos que iban a hacer las autoridades políticas de las distintas jurisdicciones e entidades para cubrir los cargos directivos. La realidad es que a partir del curso de aplicación de este mecanismo no se logró ese volcado de esta masa crítica, que esa era la finalidad, el objetivo de la implementación de esta carrera, que tuvo como modelo la de la Escuela Nacional de Administración Pública Francesa, pero no cumplió el objetivo esperado. De los 207 administradores gubernamentales iniciales, actualmente hay 87 administradores gubernamentales, y hasta el año 93 esta carrera funcionó de manera regular, hubo inscriptos en la carrera y luego no hubo más convocatorias. Entonces llegamos al final del periodo del gobierno de Alfonsín con todas las designaciones, y específicamente las designaciones en cargos directivos, que eran de libre designación, sin ningún mecanismo entonces de selección de este tipo de personal. Con el gobierno de Carlos Menem y en el marco de la Ley de Reforma Administrativa, la 23.696, se dicta el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, una nueva carrera de tipo meritocrático que por primera vez se implementa de manera general y que tiene como como uno de los pilares los procesos de selección, es decir, los concursos, tanto sea para el ingreso como para el progreso en la carrera administrativa vertical. Así es que también estos sistemas de selección se imponen para el acceso a lo que denomina el sistema funciones ejecutivas. Estos eran concursos abiertos con un régimen diferencial para estos cargos, con un componente de discrecionalidad importante, y que concluía el comité de selección con la propuesta de una terna de candidatos que estaban en un pie de igualdad para ser elegidos por la autoridad política correspondiente. Este mecanismo funcionó regularmente durante 8 años, pero primero, los primeros concursos, digamos, tuvieron una gran cantidad de postulantes, de inscriptos para estos cargos, y paulatinamente, a medida que se iban desarrollando, tanto sea el público en general como los funcionarios públicos en particular, como advertían que eran manipulados los concursos para elegir al candidato de la autoridad política, cada vez iba decreciendo la cantidad de inscriptos en estos mecanismos. Llegamos así al año 99, en el cual se aceleran los procesos de selección para cubrir estos cargos, para dotar de la estabilidad de 5 años en la función que contempla el sistema frente al cambio de gobierno. Así es que en el año del gobierno de Fernando de la Rúa se sanciona la ley 23.544 de emergencia económica y financiera, en cuyo artículo 5 contiene la facultad de las autoridades políticas para dejar sin efecto estas funciones ejecutivas designadas en ese periodo por un lapso determinado. Durante el periodo de la Rúa no hubo concursos y aparecen las primeras designaciones transitorias en estos cargos directivos. Luego, en el periodo de transición de Eduardo Duhalde, no hubo concursos para la cobertura de estos cargos, continuaron las designaciones transitorias. A partir del 2003, el periodo de Néstor Kirchner, entonces, la sustanciación de los concursos para los cargos directivos fue marginal,
pocas jurisdicciones, como ser en su origen el Ministerio de Justicia, el entonces Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, sustanciaron concursos para la cobertura de funciones ejecutivas. Pero se fue expandiendo en este periodo las designaciones transitorias, obviamente sin concursos, en la planta permanente, en estos cargos directivos, y con carácter de excepción, además, algunos de los requisitos para la cobertura. ¿Por qué? Porque el sistema, el SINAPA, al colocarlo en la carrera general, el ejercicio de estas funciones, por primera vez trajo la imposición de requisitos mínimos para la cobertura, que era, además del título profesional, capacitación específica para el cumplimiento de la función y experiencia en la función y en la conducción de equipos de trabajo. Por lo tanto, era la primera vez que se establecía entonces estos requisitos. Por lo tanto, a pesar de esta manipulación que nosotros señalamos y que además surge, no es porque lo digamos nosotros, también surgen de estudios cuantitativos desarrollados por el INAP y también de encuestas de clima laboral del Instituto Nacional de la Administración Pública. No obstante, este sistema, que además fue innovador y fue el primero en Latinoamérica, produjo un incremento en la calidad de los funcionarios directivos, porque por primera vez fue obligatorio la posesión del título universitario. Entonces habíamos saltado de un esquema en el cual una situación no se exigía el título universitario, no había procedimientos de selección, a ver, básicamente procedimientos de selección y exigencia mínima del título universitario. Entonces, volviendo al periodo comparativamente de Néstor Kirchner, entonces decimos que acá se expanden las designaciones transitorias y comienzan a también expandirse las excepciones a los requisitos mínimos para la cobertura. En el gobierno de Cristina Kirchner, en el año 2008, hay un hito importante porque se actualiza el SINAPA por la vía de la negociación colectiva y entonces por primera vez se tiene un instrumento de democratización de las relaciones laborales que regulan la nueva carrera administrativa. Ya habían pasado 17 años de implementación del SINAPA y entonces en este ordenamiento se incrementan los requisitos mínimos para acceder a las funciones ejecutivas. Entonces, no solamente era necesario en el instrumento tener título universitario, sino además 6 años mínimo de experiencia en ejercicio de este tipo de funciones, además también la igual experiencia para conducción de equipos de trabajo y además se les agrega especialización en la materia, en los campos vinculados con la materia específica. Además de ello, se incorpora que esta terna que yo les comenté de candidatos, que antes en el SINAPA estaban en un pie de igualdad, esta terna de candidatos tiene que ser conformada con los 3 mejores puntajes obtenidos en la selección. Por lo tanto, por lo menos desde el instrumento normativo, esto implicaba un mayor control de este tipo de proceso de selección. No obstante, decimos, este esfuerzo por circunscribir la discrecionalidad, que también con posterioridad y también en este periodo se modifica el sistema de selección y se los incluye en el sistema de selección general, que es más de corte reglamentarista, que circunscribe los márgenes de discrecionalidad. No obstante estos avances normativos, sin embargo, se fueron expandiendo las designaciones en carácter de excepción tanto sea el concurso como alguno de los requisitos para la cobertura. Así es que llegamos a diciembre de 2015 con el 93% de la gente designada con excepción al procedimiento de selección y dentro de ese porcentaje con el 84% de personas que no cumplían con ese requisito. Ahora bien, en el gobierno actual, el gobierno de Mauricio Macri, en primer lugar, se aprueba el plan de modernización, el decreto 434 del año 2017,
que tiene 5 ejes de trabajo, uno de los cuales está el fortalecimiento de la gestión pública, de la carrera administrativa y la revalorización, tanto sea del rol del empleado público como también de estas funciones directivas. En junio de este año se conviene con la Unión del Personal Civil de la Nación y la desaprobación de la Asociación de Trabajadores del Estado, se conviene un régimen de alta dirección pública que se lo saca de la carrera administrativa del CINEP, que yo les mencioné anteriormente, y que establece algunas diferenciaciones. Nosotros vamos a marcar, digamos, a efecto de esta convocatoria, las principales. Por un lado, con relación a los requisitos, se disminuyen los requisitos mínimos que pasan a ser, en el caso de la experiencia, de 6 años se reduce a 1 año de experiencia. También lo que hace a la conducción de equipos de trabajo, de 6 años se reduce a 0, y también se elimina la especialización como requisito para el acceso a estas funciones. Por otra parte, también se establece, se las clasifica en 3 niveles a las funciones ejecutivas. A su vez, estos niveles tienen 3 posiciones salariales que se denominan rangos, y a su vez también está previsto otro porcentaje, un porcentaje de 30% de asignación jurisdiccional en materia retributiva, entre otros conceptos. Otra cuestión es vinculada con la adquisición de la estabilidad en el empleo, que para todos los empleados públicos, como todos sabemos, hay un periodo de prueba de 12 meses, y que para este tipo de personal, en este nuevo régimen, es de 6 meses el periodo de prueba. Y por último, en materia de procedimientos de selección, que se incrementa la discrecionalidad. Antes era una terna y ahora pasaría a ser la propuesta de 5 candidatos. Hay una nueva acta de julio que posterga la operatividad de este sistema para enero de 2020. Creo que hay un debate pendiente que tiene que involucrar a todos los actores que están interesados en estos temas y que deben, a mi modo de ver, interesarse en estos temas, no solo dentro de la administración pública, sino también en las organizaciones de la sociedad civil y también en los partidos políticos que tienen representatividad en los distintos órganos de gobierno, vinculados con primero, ¿cuál es el rol que le da la ley 25.164 con relación a la naturaleza jurídica de este tipo de personal, del personal directivo dentro de la administración pública y su vinculación con la carrera administrativa? Por otra parte también, ¿de cuántas funciones estamos hablando? Porque cuando se implementó el SINAPA originariamente eran 900 funciones que se caracterizaban como directivas. Luego, en el año 99, estas funciones habían ascendido a 1.200. Y actualmente estamos hablando solo para administración centralizada y algunos entes autárquicos de 3.350 funciones. Entonces creo que este también es otro planteo, otro debate pendiente en la sociedad y en la organización administrativa. Y por último, como debate también, si los procedimientos de selección van a seguir siendo arquitecturas jurídicas que faciliten el direccionamiento hacia la decisión del candidato o de la autoridad política, o va a existir un compromiso de aplicación efectiva, tendiendo a disminuir los desvíos en cuanto a la implementación del sistema. Y vinculado con esto también, si no sería necesario en un periodo electoral inhibir la posibilidad de efectuar convocatorias para la cobertura de estos cargos directivos. En fin, viejos debates
que se convierten o deberían convertirse en desafíos para el año 2020, si es que estamos convencidos que la situación en la que estamos no beneficia a la comunidad. Y ahora tengo presente lo que me recomendó María José Rodríguez cuando me invitó a participar del panel. No te olvides, me dijo, cuál es la consigna de esta jornada. Y la verdad que no me olvido, porque las decisiones que se adopten en estos temas van a incidir tanto en el diseño como en la implementación de las herramientas para erradicar la pobreza. Porque existe evidencia que demuestra que la designación de directivos públicos mediante procesos meritocráticos separados de la discrecionalidad política tienen una incidencia directa y positiva en la gobernanza pública, tanto sea en términos de mayor calidad de la intervención estatal, de mayor transparencia de las políticas públicas, de reducción de los niveles de corrupción y de afianzamiento de la seguridad jurídica. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Viñolo. A continuación vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Pablo Octavio Cabral, abogado, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad Nacional de La Plata, profesor de Derecho Administrativo y Derecho a la Comunicación por la misma Casa de Estudios, director de la revista Derechos en Acción, director de Relaciones con el Sector Público de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, abogado de la Secretaría de Demandas Originarias y Contencioso Administrativo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. El título de su ponencia es El acceso a los servicios públicos esenciales como derecho humano, especial referencia a la electricidad. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a las autoridades de la Procuración y en especial a María José Rodríguez, que fue la que tuvo la idea de invitarme a este panel. La verdad que estoy muy contento porque desde que me enteré de la existencia del Congreso tenía interés en participar. Además me inscribí hace como 2 meses, ni bien se abrió. Digo, la verdad que desde el sector público se plantee como un problema a trabajar desde el derecho administrativo, la erradicación de la pobreza, es algo en principio novedoso. El derecho administrativo discurre siempre por lugares muy tradicionales en los que se debate sobre el acto administrativo, el procedimiento, control judicial, pero muy pocas veces se aborda en forma tan clara desde la propuesta un tema social, ¿no? Que es el tema de la pobreza y la posibilidad de erradicarlo. ¿Qué rol va a tener el Estado? ¿Qué rol va a tener el derecho? Y en especial, ¿qué rol va a tener el derecho administrativo? Bueno, a partir de ahí las cosas siguieron que me invitaron, me asignaron un tema que por cuestiones particulares conozco, estoy cercano, y bueno, la idea es charlar en estos 20 minutos sobre estas cuestiones. Les voy a hacer un poquito el índice temático para que vayan viendo por dónde vamos y si no llego, hasta dónde llegamos. La propuesta es analizar los servicios públicos pensados como derechos humanos. Voy a hacer alguna referencia al tema de electricidad, pero en general va a estar dirigido al resto de servicios públicos esenciales. Lo primero que voy a hacer es una referencia constitucional a partir de 4 ítems que son determinantes para esta cuestión. La primera es la incorporación de nuevas fuentes a nuestro sistema constitucional, todo a partir de la reforma del 94. La segunda es el establecimiento de medidas de acción positiva en la Constitución. La tercera cuestión está vinculada con la regulación alternativa del principio de igualdad en la Constitución, ya lo vamos a por lo menos esbozar. La cuarta cuestión es aquella vinculada con la regulación que hace la Constitución del servicio público. En el artículo 42 nos da algunas pautas para ver esta temática. Finalmente, voy a contarles la propuesta de un administrativista, profesor de la UBA, que sostiene que los servicios públicos deben ser considerados como derechos sociales. Es una tesis doctoral.
Y finalmente veremos algunas cuestiones vinculadas con el servicio específico de electricidad, donde vamos a poder o vamos a intentar aplicar estas cuestiones generales que vimos al comienzo. Bueno, hay cosas que las voy a dar por sabidas porque estoy ante un público que conoce la temática, pero las quiero mencionar. La primera es la modificación de nuestro sistema de fuentes. Lo decía la doctora, el artículo 75, inciso 22, incorpora todo un núcleo duro de tratados internacionales de derechos humanos. Además, la Constitución incorporó tratados de integración y también, que es algo que por ahí no está tan mencionado, pero en el tema de servicios públicos tiene mucha incidencia, es la existencia de tratados internacionales vinculados con el derecho internacional del comercio, en especial la OMC. Tiene influencia sobre la prestación de algunos servicios que por diversos tratados de cooperación y protección de inversiones están regulados por estas normativas que tienen también jerarquía superior a las leyes. Esto nos abre una caja de Pandora. Todos sabemos que hoy, cuando tenemos que abordar cualquier conflicto social desde el ámbito jurídico, siempre va a haber una norma internacional que se aplique y posiblemente una norma de derechos humanos que se aplique, que integra nuestra Constitución y que está por encima de las normativas legales, nacionales y por supuesto locales. Con lo cual, nuestra pirámide jurídica, que Kelsen nos la explicó en forma muy sintética y gráfica, hoy está deconstruida, porque esa pirámide que antes terminaba en la Constitución hoy se abre como un abanico a inmensa cantidad de normas que se generan en lugares distintos, donde no está incluida la soberanía nacional en cuanto a la forma en que se determinan esas normas. Digo, todos los pactos que fueron incorporados de derechos humanos a la Constitución tienen sus organismos de ejecución e interpretación, los diversos comités que emiten observaciones generales, dictámenes, que tienen carácter constitucional por esta conformación del nuevo sistema de fuentes. Con lo cual siempre hay que estar atento a que existe alguna norma que haya emitido uno de estos órganos que están en los pactos que posiblemente afecten en un determinado caso concreto la solución del mismo. Bueno, esto es algo que todos tenemos en claro. Paso a la segunda cuestión, que no es tan desarrollada por la doctrina. Nuestra Constitución estableció en diversos artículos una técnica de intervención pública que tuvo su origen histórico en la India y en Estados Unidos. Ustedes saben que en la India existía un sistema de castas que determinaban el destino de una persona, digamos. Las castas se organizaban a su vez en forma jerárquica. Si uno nacía en la casta más baja no iba a poder salir por una cuestión tradicional, cultural, histórica, religiosa, etc. Esto generaba mucha desigualdad. En la India, a mitad del siglo pasado, vieron ciertas políticas que tendían a romper con esa desigualdad estructural que se manifestaba en la existencia de castas. Y se tomaron, por ejemplo, políticas como la creación de cupos para determinadas personas que integraban esas castas, por ejemplo, para que ocupen lugares en la administración pública, que puedan acceder a la educación, que tengan posibilidad de desarrollarse, más allá que, especialmente por pertenecer a las castas más bajas. Este mismo mecanismo fue utilizado en Estados Unidos con otro sector excluido, que es el de los negros norteamericanos, que no accedían a los mismos derechos que tenía la población blanca. Bueno, se desarrollaron también políticas y todo este mecanismo para atacar la desigualdad real es conocido como medidas de acción positiva, como lo dice nuestra Constitución, o acción afirmativa o discriminación positiva. Las medidas que se toman en este sentido tienen el carácter de temporales y tratan de resolver una desigualdad estructural, o sea, no una mera desigualdad vista entre individuos, sino de un colectivo respecto del resto de la sociedad. Hay colectivos que están afectados, que son por razones históricas, culturales, etc., se encuentran en inferioridad y excluidos de los derechos que goza el resto de la sociedad.
En nuestra Constitución tenemos varios casos de esto y los voy a citar simplemente. En el artículo 37 se establece que el hombre y la mujer deben ser iguales y que el Estado va a determinar a través de medidas positivas políticas que incluyan a las mujeres en materia electoral, que puedan ser elegidas. Bueno, lo conocemos esto porque se fueron desarrollando políticas como cupo, 30% de candidatas mujeres, hasta hoy que estamos en el 1 y 1. Son políticas que tratan de romper una tradición ancestral, un patriarcado que se mantiene culturalmente y de alguna forma alteran, como es lógico, el otro principio de igualdad que tiene nuestra Constitución, que es el principio de igualdad del artículo 16, que tiene una visión liberal clásica. Además, la Constitución establece un tratamiento especial para los pueblos originarios, en el 75, inciso 17, y también trata de, a través de estas medidas de acción positiva, romper la desigualdad entre regiones y provincias. Sabemos que hay regiones o provincias en nuestro país que no tienen el mismo desarrollo o posibilidad de desarrollarse que, por ejemplo, la ciudad autónoma o la provincia de Buenos Aires. Esta desigualdad que es estructural tiene que ser abordada a través de medidas o políticas de acción positiva. Y esto me lleva a una segunda cuestión, que es si lo que busca el Estado a través de las medidas de acción positiva es establecer una igualdad diferente a la del artículo 16, ¿de qué igualdad estamos hablando? Bueno, ahí me remito a un autor argentino, Roberto Saba, que trabajó el tema de la igualdad estructural. Él hace un desarrollo que es realmente muy interesante, no lo voy a poder hacer acá, pero básicamente plantea que el modelo de Constitución Liberal 1853, con sus modificaciones y su historia hasta 1994, planteaba una igualdad pensada entre individuos. La igualdad, en definitiva, es una relación entre dos sujetos. Y la desigualdad posiblemente pudiera haber estado motivada en una discriminación o una decisión arbitraria de una persona. Yo no tomo a tal empleado porque políticamente no responde a mi idea o porque no es amigo mío. Bueno, esa es la igualdad tradicional desde la visión liberal. La igualdad estructural es otra. La igualdad estructural a veces no es percibida como una desigualdad. No hay una decisión discriminatoria respecto de las mujeres. Es algo, digo las mujeres porque es un caso de los más relevantes hoy en día, pero hablo de... hay muchos grupos excluidos, ¿no? Personas con discapacidad, personas en situación de pobreza, minorías raciales, bueno. No hay una decisión, una voluntad, sino que la misma estructura genera una desigualdad que no es posible de modificar ni por las autoridades públicas tratándolos como iguales, ni por los integrantes de ese grupo desaventajado. Roberto Saba termina uno de sus libros donde aborda esta cuestión tratando la pobreza estructural. Y él dice, hay personas que son pobres por elección, digamos, bueno, cuando se reciben de la secundaria dicen, bueno, voy a trabajar de docente. Bueno, no te vas a hacer rico siendo docente de una escuela pública, o voy a ser músico y por ahí te va mal. Bueno, en esos casos no está en juego la desigualdad estructural. Sí, en el caso de aquellas personas que sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres, sus padres no tuvieron trabajo, viven en una villa, no tienen acceso a ningún servicio público, no tiene acceso a la educación de calidad, esa persona que está ahí no hizo nada para estar ahí. Tampoco es responsabilidad, digamos, del que gobierna ahora, porque eso es una pobreza tan arraigada culturalmente que se extiende a generaciones pasadas. Para esos casos están pensadas las políticas de acción positiva, en las cuales el Estado tiene que romper con la igualdad formal del artículo 16 y encarar una acción concreta que privilegie, que tenga un trato preferencial respecto de estas personas. Vinculado, me interesó mucho la charla de cómo se accede a los cargos públicos, pero por ejemplo hay en el ámbito de la provincia de Buenos Aires acá también cupos para personas trans, cupos para personas con discapacidad.
Hoy se está hablando de cupo de mujeres para recitales artísticos. Y la técnica del cupo genera una ruptura del principio de igualdad formal, porque posiblemente si queda fuera alguien que en condiciones del artículo 16 tendría acceso a ese lugar. Bueno, el tema de educación pública es un caso, y los precedentes de Estados Unidos se discutía eso. En un tope, en un cupo que se le da un 20% a personas de raza negra, el que había aprobado y tenía mejor nota que esas personas negras que entraban, veía afectada su derecho a la igualdad, pensado desde una visión liberal. Bueno, eso tuvo mucha discusión. Hoy en día, además de estas normas, tenemos en el artículo 75, inciso 23, una expresa referencia a las medidas de acción positiva, y establece grupos concretos que son de especial cuidado porque están en una situación de especial vulnerabilidad. Habla de los niños, el artículo, habla de los ancianos, habla de las personas con discapacidad. Esos grupos desaventajados requieren de medidas de acción positiva por parte del Estado. Bueno, visto un poco estas medidas y la idea de igualdad estructural que nos plantea Saba, quisiera ingresar a cómo se regula en la Constitución los servicios públicos, porque el artículo 42 hace una regulación de esta cuestión que antes no estaba en la Constitución y que es novedosa. Bueno, primera cuestión. El usuario pasa de ser un tercero en la relación de servicio público. Recuerden que la clásica relación de servicio público más tradicional estaba pensada con las partes, el Estado y la empresa prestataria del servicio, en el caso que se delegara su prestación. En ese esquema, el usuario era un tercero, un afectado, pero no tenía un rol activo. Bueno, el artículo 42 lo pone como sujeto central de la relación, porque además lo reconoce como sujeto de la relación de consumo y le reconoce derechos y garantías. Está en el artículo 42, no voy a desarrollarlo mucho porque no voy a llegar con el tiempo. Pero sí, además de reforzar esa idea de la titularidad del Estado de los servicios públicos, pone al usuario como un consumidor. O sea, en el concepto consumidor, el usuario es un especial consumidor de servicios públicos. ¿Esto qué hace? Que toda la normativa protectoria del derecho al consumo se le aplique al usuario que lo ejerce contra la prestataria o contra el Estado. El derecho del consumidor comparte algunos rasgos característicos con el empleo público y con el derecho laboral. Los dos son respuestas estatales, legales, que tienden a equilibrar una situación que está en desequilibrio. Digamos, en la relación de trabajo, si dejamos que el trabajo esté regulado por el mercado, va a haber una parte que tiene más poder y que va a ejercer ese poder en una relación de hecho y va a perjudicar la situación de la persona más vulnerable. El derecho laboral vino a equilibrar ese desequilibrio. En el derecho al consumo pasa lo mismo. El consumidor es un sujeto vulnerable en relación a la empresa o al Estado que presta servicios. Entonces, tiene toda una serie de principios y baterías que en definitiva son tutelas procesales diferenciadas que podemos encontrar el fundamento en estas medidas de acción positiva. ¿Por qué? Porque están destinadas a proteger a una de las partes que casualmente es más débil. Bueno, toda la jurisprudencia y la normativa fue generando un escudo protector respecto al usuario, se le extienden todas las garantías que tiene el consumidor, por ejemplo, indubio pro usuario, induda en contra de aquel que redacta las normas que se aplican a la relación. Son dos principios que se aplican a la relación de servicio público. La conclusión de esto, abuelo de pájaro, pero hay más para decir, pero quiero llegar a terminar lo que tenía previsto, es que los servicios públicos, en tanto es una respuesta estatal que tiende a resolver necesidades sociales básicas,
puede ser visto como un derecho social. Y me van a decir, sí, en realidad como derecho social, si vamos a lo que dicen los pactos, lo que dice la normativa, no está incluido. Podemos interpretar que partes de esas cuestiones sí están incluidas en otros derechos un poco más abarcativos, por ejemplo el derecho a la vivienda, ya lo vamos a ver, pero bueno, la propuesta de que los pensemos como a los servicios públicos para satisfacer necesidades básicas como derechos sociales, la hace Juan González Mora, que es un docente de la UBA, que en su tesis doctoral sostiene esto. Los remito a la publicación de su libro, que está hecho en base a la tesis doctoral, que está en forma gratuita en la editorial de la Universidad Nacional de La Plata publicado. Se puede acceder, bajar, leer, lo tengo acá en papel. La verdad que vale la pena, es un desafío lo que propone, creo que tiene fundamentos y bueno, nos permite repensar esta cuestión de los servicios públicos. ¿Son a su vez derechos sociales? ¿Pueden ser vistos como derechos sociales? Esto tiene consecuencias muy importantes, porque ya la implementación del servicio público con las características que establece el 42 es una obligación estatal y en todo caso, como el resto de los derechos sociales, su omisión podría ser pasible de judicialización. Podríamos decir que eso es así, 2 minutos no me queda tiempo para ampliar. Después les quería hacer mención a un fallo ya en servicios públicos, en realidad de gas, pero se aplica a uno que es muy parecido, que es el del servicio de electricidad, la causa CEPIS. La Corte, la cuestión central fue la falta de audiencia pública para aumentar la tarifa, pero dijo que, voy a la parte más concreta, dice: el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más vulnerables. Está diciendo esto. Usted no puede tener una política tarifaria que no distinga, porque la Constitución sostiene un sistema de igualdad que lo obliga a distinguir y lo obliga a tener una protección especial para los grupos vulnerables. Eso le está diciendo la Corte interpretando el plexo constitucional. Después, ahí, si lo van a leer, habla un poquito de la idea de igualdad y una idea superadora de la visión clásica del 16. ¿Cómo podemos ver algún tipo de medida de política pública en materia de electricidad que refleje esta necesidad de una tutela jurídica diferenciada? Bueno, les doy algunos ejemplos. La creación de la tarifa social. En el año 2016, el ENARGAS, el Ministerio de Energía le propuso al ENARGAS, o le instruyó al ENARGAS, a través de una resolución que cree para las prestadoras Edenor y Edesur un sistema tarifario que tenga en cuenta las necesidades de ciertos sectores vulnerables y que sea un poco más accesible. Esto finalmente se fue dando con ciertas peripecias en cuanto a los alcances, bueno, pero más allá de eso es un ejemplo de una política diferenciada en esta materia. Otro ejemplo es un régimen tarifario específico para las entidades de bien público. Eso salió por ley, la 27218, establece que servicios básicos como la luz, el gas, aguas y cloacas y telefonía tengan una tarifa diferencial para las entidades de bien público. Clubes de barrio, sociedades de fomento, bueno. Situaciones que quedan sin resolver todavía, pero que necesitan una política diferencial. Una de ellas es aquellas personas que viven en zonas electrointensivas. ¿Qué es esto? Es lugares donde lo único que llega es la electricidad. Entonces tienen que calefaccionarse con electricidad, cocinar con electricidad, refrescarse con electricidad, cargar el agua al tanque con electricidad. Dependen únicamente de un servicio, con lo cual no tienen la maleabilidad de decir, bueno, voy al gas. Simplemente tienen electricidad. En La Plata hay algunos barrios que están en esa situación y les digo algo, en la ciudad de Buenos Aires hay zonas electrointensivas, en Capital Federal. El barrio de La Boca hay una zona que es solamente abastecida por el servicio público de electricidad.
Con lo cual, imaginen que los costos para esas personas pueden ser terribles si tienen que calentar con un aire acondicionado frío-calor o cocinar con una cocina eléctrica. Esa situación requiere, ¿por qué? Porque tiene que ponerle Estado la mirada en ese grupo que por estas circunstancias se constituyen vulnerables. Ya termino. La otra situación que tiene algún tipo de solución son los electrodependientes. Son personas que por temas de salud requieren electricidad continua. Bueno, en este caso no hay duda que tiene que el Estado tener una tutela diferenciada porque en caso de no tener luz pierden la vida o están en riesgo la vida. Bueno, con esto les agradezco el tiempo, a ver si quedan escuchándome y bueno, nos veremos en alguna otra actividad. Gracias. Agradecemos al doctor Cabral. A continuación vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Guillermo Risi, abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Plata, docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Católica Argentina de La Plata, autor de varios artículos, ponencias y diversas publicaciones en revistas especializadas de Derecho Público. Actualmente se desempeña como abogado inspector en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y fue tomado por el Consejo de la Magistratura de su provincia para acceder al cargo de juez en lo contencioso administrativo en la ciudad de La Plata. El título de su ponencia es Derecho al agua potable. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada quiero agradecer la invitación a la doctora María José Rodríguez y también la posibilidad de compartir un panel con Nora, con Pablo, con Alicia. La verdad que es un orgullo para mí estar hoy acá con ustedes y bueno, me ha tocado el servicio público que se toma. Yo ya me tomé media botella de esto. Que considero que es agua potable. Cuando vuelvo a La Plata, les adelanto, les pido disculpas por la garganta, pero es que me llevo los tilos a todos lados. Cuando llego a La Plata, al sur de La Plata, cuando tomo agua, considero que es agua potable, confío en que es agua potable. Vivo en el sur de La Plata, en el norte de La Plata, otro vecino está también confiando que es agua potable, pero resulta que ahí no es tan potable, porque tiene altos valores de arsénico en el norte de La Plata el agua. Así que no podemos hablar de derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento, que es muy importante, sin reconocer que estamos hablando de derecho a la vida. Sabemos que podemos vivir bastante tiempo sin comer, pero muy poco tiempo sin agua. Hablamos también del acceso a la justicia y no podemos hablar de derecho administrativo si no hablamos de formación profesional. Quizá muchas veces, como le digo a los alumnos, hablamos de formación profesional, quizá de formación profesional todo junto, en el sentido de que cuando uno consulta al alumno qué entiende por acceso a la justicia, el alumno de inmediato lo vincula al Poder Judicial. Por ahí no es la única manera de acceder a la justicia, acceder al Poder Judicial. Básicamente por el conocimiento que tenemos de lo que interpretamos, la famosa diferencia entre nosotros del procedimiento administrativo con el proceso administrativo, ¿no? Si lo imaginamos como un iceberg, toda la parte que está por debajo del agua, que es la parte más grande, es procedimiento administrativo, y lo que se ve, que son unas puntas que sobresalen en el mar, es el proceso administrativo, o sea que muy poca gente accede realmente al Poder Judicial, y más en un tema vinculado a donde hay también bastante desconocimiento en el sentido de qué es lo que estoy tomando. Nosotros tenemos una provincia muy grande y en esa provincia hay valores diferentes en cuanto a lo que serían los parámetros de calidad del agua. Especialmente en el noroeste de la provincia tenemos altos niveles de arsénico y tenemos una profusidad, si existe la palabra, cada vez más existente de procesos judiciales de vecinos que simplemente, como les decía al principio, llegan a la casa y toman agua y empiezan a darse cuenta de que el agua de a poco, muy lentamente, los está envenenando. Los niveles de arsénico en el noroeste de la provincia de Buenos Aires son muy altos. Entonces tenemos también fallos judiciales que, si hacemos tiempo, quizá los podamos explicar. Todo esto para tratar de enfocar el tema en el tema de lo que es este séptimo congreso, ¿no? Las cuestiones de las herramientas que puede proveer el derecho administrativo para erradicar la pobreza, que está directamente vinculada a sectores vulnerables, y a respuestas que el Poder Judicial puede ir llevando justamente a esos sectores vulnerables. Nos pasa muchas veces que en el caso particular
no tengo demasiados problemas en quizá buscar agua potabilizada, comprar agua, pero en general tenemos dos cuestiones que son muy importantes de destacar. Por un lado, como decía anteriormente, el desconocimiento y por otro lado, el acceso efectivo de sectores vulnerables a agua con potabilidad reconocida. No podemos tampoco desconocer que este es un servicio público que está también transversalizado, si se podría decir, por el medio ambiente, o sea que van a tener mucha importancia en las decisiones judiciales la aplicación del principio de prevención y el principio precautorio, y no podemos no referenciarlo con el derecho al consumo o con el derecho del consumo. En cuanto a la hora de la judicialización vamos a encontrar problemas relacionados al proceso colectivo, al alcance de las sentencias y a la representación adecuada. Si lo pensamos desde el punto de vista del Poder Judicial, la problemática es en general es la de todos los servicios públicos, en el sentido de que la problemática se plantea en cuestiones de legitimación, en cuestiones de vía procesal, aún en la provincia de Buenos Aires, ya les voy a explicar por qué, y en cuestiones de ejecución de sentencia. Muchas veces se logran sentencias grandilocuentes, pero después viene la problemática que llega al ciudadano, que es cómo se ejecutó esa sentencia al efecto de conocer si verdaderamente hubo un cambio de la realidad a partir del fallo que se dictó. Como dato inicial, nosotros no podemos desconocer que el acceso al agua potable constituye un derecho humano. Eso ya lo dicen las normas, ¿sí? Ahora, existe una tutela judicial urgente, y esto lo dijo la Corte Suprema en el fallo Persich en el año 2014. Antes de ello, ya el Tribunal Provincial de la Suprema Corte de Justicia, en una causa utilducto que estaba tratando una cuestión de contratos administrativos, había adelantado que el derecho humano al agua es un derecho de todos a disponer de una cantidad suficiente de agua salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para uso personal y doméstico, haciendo referencia a la Observación General número 15 de la Organización de las Naciones Unidas. El acceso por parte de la población debe entenderse como un derecho humano fundamental, había dicho la Suprema Corte, e impone a los gobiernos la responsabilidad de su concreción progresiva. Esto la Corte lo dijo en el año 2008, después lo repitió en varias causas a partir del año 2010, ya más que nada vinculadas a la cuestión de la problemática del alto nivel de arsénico y de otros sólidos diluidos en agua, donde tenemos varios fallos de la Suprema Corte a partir del año 2010, donde comenzó a repetirlo una y otra vez respecto de que impone a los gobiernos la responsabilidad por su concreción progresiva, y esto quizá haya dado, le haya golpeado la puerta a la legislatura en la provincia de Buenos Aires, y la legislatura respondió con una ley, que es la ley 14.782, que es una ley que garantiza el acceso al agua potable como derecho humano en la provincia de Buenos Aires. Es una ley bastante poco conocida, pero que ya tiene varios años, y que va a terminar imponiendo, como lo dijo este mismo año, el 13 de febrero de este año, el procurador de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Cottegrán, en un dictamen en el que se estaba discutiendo provisión de agua, no el tema de la cuestión del arsénico, sino la provisión deficiente del agua en la ciudad de Dolores. El doctor recordaba todo esto en su dictamen y también hacía referencia a la ley. Dice, nosotros aparte tenemos una ley que impone progresividad, y nosotros no podemos olvidar que hay una ley que obliga a la provincia de Buenos Aires a reconocer este derecho humano, y que en condiciones de progresividad también nos lleva al concepto de no regresividad. Quiero decir, en el caso específico es un caso de la ciudad de Dolores, en donde se ha detectado que la provisión de agua es ineficiente. Eso lo ha dicho la primera instancia y la Cámara, y bueno, ahora tenemos el dictamen del procurador, que falta el fallo de la Suprema Corte, pero ambas instancias, la primera instancia y la Cámara, y ahora el dictamen del procurador, coinciden en que está probado en la causa de que el servicio de agua potable en la ciudad de Dolores es deficiente. Ahora bien, otra cuestión que no podemos discutir, o que ya nadie discute, es que el 75% de este planeta es agua, más del 95% de esa agua es salada, casi el 3% restante es dulce,
pero el hombre ha logrado acceso a solo el 0,5% de toda esa cantidad. Posicionándonos desde este punto de vista, no podemos decir que no se trate de un bien escaso, por lo tanto, toda la cuestión del derecho del consumo, o del derecho del usuario y del consumidor también va a hacer hincapié en esta cuestión de la propia empresa prestataria, también va a tener sus necesidades de que el servicio sea redituable para ella, es entendible, y la problemática que establece la cuestión no solo de la provisión, sino de la calidad del agua, es que obviamente requiere muchas obras muy importantes, que establecen una necesidad, una erogación importante por parte no solo de la empresa, sino también del Estado, como dueño eminente, según la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, del acuífero. Una cuestión por la que también ha sido condenada la Provincia de Buenos Aires, que es por ser la dueña eminente del acuífero. Debe anteponerse entonces el rol activo del Estado, porque es él quien debe intervenir en garantía de los derechos humanos, la responsabilidad de todos los Estados, sea nacional, provincial, municipal, a través de sus políticas, para el deber de proyectar, delinear, estructurar, coordinar y solucionar el abastecimiento del recurso esencial. Pero les decía, no podemos hablar de este tema si no hablamos de marco normativo, de marco jurídico. La sanción de la resolución 64-292 en el año 2010 de la Asamblea de la ONU reconoció el derecho humano al agua potable y al saneamiento. Les había nombrado anteriormente la observación general número 15, que también es del año 2002, que se dicta en el marco de la interpretación de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el objetivo número 6 de desarrollo sostenible, que procura agua limpia y saneamiento. Obviamente, al hablar de interpretación de los artículos 11 y 12, estamos hablando de derecho a un nivel de vida adecuado, y entonces ya no lo vamos a poder separar de la necesidad de reconocimiento del derecho como un derecho humano que debe ser protegido. El marco jurídico nacional y provincial. En el marco nacional, nosotros tenemos el Código Alimentario Argentino, que es el Decreto Ley 18.284, que en el artículo 982 dispone las denominaciones de agua potable de suministro público y de agua potable de uso domiciliario, con una serie de derivaciones que no viene al caso leerles, pero que hacia el final del artículo, de este artículo 982, que es el artículo de la polémica, les adelanto, dice que ambas deberán cumplir con las características físicas, químicas y microbiológicas, o sea, tanto el agua potable de uso domiciliario como la de suministro público. Eso a su vez, como decíamos, no puede desconocer que también va a tener aplicación la Ley 24240, que es la Ley de Defensa del Consumidor, ya que es una ley de orden público. En la provincia de Buenos Aires, a su vez, tenemos la Ley 14782, que les había adelantado, nuestra propia Constitución, al referirse en el artículo 36, inciso octavo, al derecho a la salud y al reconocimiento de los derechos sociales en general, el artículo 38, que reconoce el derecho de los consumidores y usuarios. Esta idea, a través del artículo 28, que habla de asegurar políticas tendientes a la recuperación de la calidad del agua, el aire y el suelo, en el artículo 28, en la parte de lo que sería el dominio eminente de la provincia. La Ley 13133 de la Provincia de Buenos Aires, que es el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores. Es, en materia de servicios públicos, lo que nos rige, más el propio Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires, que es la Ley 12257, y toda una normativa que culmina con la sanción de la Ley 13.230, que establece la adhesión de la Provincia de Buenos Aires al Código Alimentario Argentino. Ese es el problema. El problema de la Provincia de Buenos Aires está centralizado hoy ahí, es lo que los distintos jueces están discutiendo. Si la Provincia de Buenos Aires pudo haber hecho algún tipo de reserva respecto de la necesidad de adecuar sus parámetros de calidad y cantidad de agua a lo que establezca la normativa nacional.
la provincia de Buenos Aires, las empresas prestatarias, les decía anteriormente, la provincia de Buenos Aires es muy grande. En la provincia de Buenos Aires al agua no la presta solamente una empresa que aparte tiene un capital estatal muy importante, sino que también la prestan cooperativas en algunos municipios y en algunos otros es por gestión del propio municipio. Creo que toda esta problemática se ve difuminada, pero todos terminan coincidiendo en que la defensa, entre comillas, de los prestatarios o del Estado, sea provincial o municipal, pasa siempre por el lado de decir, bueno, nosotros no estamos obligados a seguir la normativa nacional en el tema, más allá de que tenemos una ley de adhesión, porque la propia ley de adhesión establece que eso será cumplido en tanto y en cuanto no viole las facultades provinciales en términos de la Constitución provincial y nacional. Esta legislación, que aparece a través de un decreto desde el año 2013 en la provincia de Buenos Aires, también creaba una comisión, que era la Comisión Permanente de Normas de Potabilidad y Calidad de Vertido de Efluentes Líquidos y Subproductos. Y en cabeza de esta comisión justamente estaría la necesidad de que se expida para poder evaluar en qué tiempos, porque acá estamos hablando solamente de tiempos, como les decía al principio, yo el agua me la tomé, o sea, si tenía algo, ya está en mi organismo. Todos coinciden en ese sentido en el que estamos hablando de tiempos para adecuarse a la normativa. No estamos hablando de que vamos a tener la posibilidad de no adecuarnos, porque está comprobado en cada causa judicial que se ha iniciado de que en determinados sectores de la provincia tenemos muy altos niveles de arsénico, de aluminio y de, como les decía, de sólidos diluidos. La problemática que nos trae esta cuestión es que esta comisión permanente nunca funcionó. Entonces, la comisión permanente que debería estar a cargo de establecer en qué tiempos nos pondríamos de acuerdo con Nación al efecto de lograr los parámetros de calidad mínimos establecidos para que el agua sea potable, no está funcionando. Eso evidentemente nos ha generado una problemática que está lejos, en principio parece lejos de ser resuelta, porque les comenté al principio, los fallos judiciales siguen apareciendo y siguen condenando tanto a las empresas como a los estados provinciales y municipales. La problemática se acompaña con pulverización excesiva de agrotóxicos. Hay una causa muy importante en la ciudad de Pergamino que también está afectando la provisión de calidad del agua. Y como les había adelantado con el dictamen del procurador, en esta causa que está tramitando frente a la Suprema Corte de Justicia de la provincia, los defectos en la provisión, o sea, ya la relación calidad-cantidad de agua del servicio, que se ha detectado en esta ciudad. ¿Qué sostiene la provincia o qué sostienen las empresas en general frente a esta problemática? Y ahí es donde quizá el derecho administrativo pueda empezar a ofrecer herramientas para solucionar esta cuestión de alguna manera. Frente al caso de La Plata, que es un caso que tramita ante la justicia de faltas, la empresa dice: la justicia de faltas no tiene competencia para obligarme a adecuar el suministro a la normativa nacional. Sostiene esta postura que les adelanté, que desde la adhesión la provincia dejó a salvo la competencia local, y eso lo dice aún haciendo una interpretación de este fallo Persich de la Corte Federal. Plantea también las cuestiones de hasta qué punto podemos ampliar la legitimación. ¿Sí? En general, todas estas causas empiezan con 3 o 4 vecinos que se dan cuenta o que llaman a algún privado para que analice el agua, y entonces luego se expanden, porque obviamente esos vecinos están tomando la misma agua que toman una gran cantidad de personas, y en los municipios del interior de la provincia terminan expandiéndose hacia todo el municipio. Entonces las empresas o las municipalidades o la propia provincia ha discutido qué tanto se puede ampliar la legitimación y han tratado de reducirlo al caso por caso. Dice, bueno, que venga alguien y que mida en mi domicilio si yo estoy tomando agua con alto nivel de arsénico o no. Y las cuestiones que más se dan son las cuestiones de vía procesal. ¿Por qué? Porque nos falta un proceso colectivo.
en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, esta cuestión se ha visto zanjada por la sanción de la ley 13928, que es la ley de amparo individual y colectivo de la provincia de Buenos Aires. Entonces las causas tramitan a través de amparos que podríamos llamar colectivos. Pero ¿cuál es la problemática? Que ahí nuevamente se discute sobre qué tan amparizable resulta el tema y volvemos a la discusión de si esto era un amparo o no era un amparo, porque no tenemos una vía procesal clara que nos lleve a dejar, por lo menos a dejar de lado ese tipo de discusión. Entonces, volvemos al principio para terminar. La problemática que hoy enfrentamos es una problemática de puerta de entrada al tema, que es la legitimación, qué tan ampliada es la legitimación, y mucho más allá de eso, cuál es la representación adecuada frente a eso. La Corte en Kersich ya hizo referencia al fallo Alavi, o sea que ya nos dejó bastante en claro, si quisiéramos pensarlo hacia el futuro, de que, por ejemplo, el defensor del pueblo puede ser un representante, porque estamos claramente frente a un bien medioambiental, o sea que sería de aquellos que puede impulsar el defensor del pueblo. La vía procesal elegida, que es de lo que les estaba hablando recién, y finalmente lo que les había dicho anteriormente, la ejecución de la sentencia. Les doy acá solamente una última cosa para terminar. Hubo el primer fallo que trató este tema a nivel corte en la provincia de Buenos Aires, fue el fallo Conde con Ciudad de Lincoln, y les hablaba al principio de lo que significa poder solucionar este tema en planteos de obras monumentales que se precisan. Son obras muy grandes y entonces se han comenzado a llevar adelante a través de la función de plantas potabilizadoras que se llaman de ósmosis inversa. Esas plantas potabilizan el agua hasta que se haga justamente accesible o potable, vamos a decir. Pero la cuestión es apoyarnos en la cuestión de la ejecución de sentencia pensando, bueno, pero ¿cuánto tiempo puede llevar a hacer esto? Las sentencias se salen del esquema que nosotros conocemos de sentencia para que puedan ser cumplidas. De esa manera, cuando se condena a la administración o a la empresa que presta el servicio, se le establecen diferentes plazos para que la empresa vaya cumpliendo con la creación de este tipo de plantas. Y en el caso de este Conde con Lincoln, por ejemplo, es un caso del año 2010 de la Suprema Corte, y recién en agosto del año 2016 la empresa pudo poner en marcha las plantas potabilizadoras a través justamente del seguimiento que se le hizo por parte del Poder Judicial para que cumpliera con la sentencia. Finalmente, mi propuesta de qué herramientas podría ofrecer el Poder Administrativo van a estar relacionadas a tratar de judicializar lo menos posible la cuestión, ya que en futuras reformas como las que tenemos actualmente en la provincia de Buenos Aires, tendientes a una nueva ley de procedimiento administrativo, se establezcan posibilidades de legitimación ampliada y de participación pública que incluyan a las universidades o a las organizaciones no gubernamentales, al efecto de que podamos darle solución a esta temática por fuera de la necesidad de que estas personas accedan al Poder Judicial, porque también conocemos que los procesos judiciales no se producen de un día para el otro, no terminan de un día para el otro. Estas son cuestiones que trasuntan por cada una de las instancias judiciales, o sea, vamos a tener un fallo de corte y, como les decía anteriormente, en el caso Kersich tuvimos un caso de corte nacional que después volvió a la corte provincial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y la corte provincial dictó una nueva sentencia, tal como había señalado la corte nacional, y finalmente, como les decía, recién en el año 2016, y solamente para la zona de Lincoln y no para todos los vecinos, se pudo potabilizar el agua con estas plantas. Nosotros tenemos una posibilidad muy importante que quizá muchas veces la dejamos pasar, que es que nuestra profesión tiene la habilidad latente de cambiar realidades. Y estamos hablando de un derecho que no es solo el derecho al agua, como les dije al principio, me toca justamente tomarme el derecho del que tengo que hablar, sino que fíjense que en la lucha por la conquista del espacio, lo primero que se busca es agua. Gracias.
Agradecemos al doctor Risi. A continuación vamos a tener el gusto de escuchar a la doctora Alicia Pierini. La doctora Alicia Pierini es abogada especializada en Derechos Humanos, docente en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Escuela de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, convencional constituyente por la Ciudad de Buenos Aires en 1996, subsecretaria de Derechos Humanos hasta el año 1997, defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, directora de Pensar Juzgaire, publicación académica del Poder Judicial de la Ciudad, autora de libros en materia de derechos humanos y premiada en múltiples oportunidades por su labor institucional también en materia de derechos humanos. El título de su ponencia es Pobreza e Injusticia Social, herramientas del derecho para su erradicación. Muchas gracias. Y evidentemente tengo que agradecer en primer lugar la generosidad con la que se me ha permitido una vez más conversar con los amigos y amigas y colegas, que en esta oportunidad ha sido verdaderamente importante. Yo he aprendido mucho de lo que ustedes han expresado en esta mesa y me queda solamente una preocupación, porque si bien las temáticas son las mismas que nos ocupan, en esta oportunidad, más que ocuparme como abogada, me estoy sintiendo preocupada porque estoy dudando acerca de cómo van a servir las herramientas del sistema administrativo para erradicar la pobreza. La palabra erradicar me hace ruido. Esas herramientas son en realidad tres palabras: la palabra herramienta, la palabra erradicar y la palabra pobreza. Que en alguna otra versión lo pusieron como pobreza e injusticia social, que está mejor así. Y también sabemos, los que trabajamos sobre los espacios de pobreza, que el Estado es el garante del bien común. Así como se lo dice en los términos jurídicos, en otros términos que no son precisamente jurídicos, sino que tienen una coherencia respecto de las posibilidades reales acerca de cómo se puede ir erradicando y trabajando sobre la pobreza. Y sabemos que en realidad el Estado es el que finalmente tiene que efectivizar el acceso a los bienes, a la justicia, a la salud, a la educación, etcétera, etcétera, lo que ya se dijo antes. También podemos pensar cómo ha enfocado el programa del PNUD, que establece criterios de satisfacción para necesidades básicas, a las que considera la esperanza de vida, la mejora de las capacidades humanas, y siempre con el estilo de las Naciones Unidas elaboran índices, en este caso los índices de pobreza. Medir las dimensiones, verlas cómo se manifiestan las privaciones de la vida corta, de la falta de educación, de la falta de acceso de recursos, etcétera, etcétera. Con eso el PNUD lleva su trabajo a todo el universo, pero la verdad, la pobreza sigue estando. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. Amartya Sen es un sociólogo nacido en la India que ha intentado proponernos a todos, cuando digo toda lo universal humano, digamos, propone basarse en las capacidades de las personas como indicadores del desarrollo económico. Las capacidades de las personas. Y define eso
como un proceso de expansión de las capacidades que disfrutan los propios individuos. Ya no estamos hablando del Estado. Amartya Sen piensa directamente acerca de la población y de las dificultades de esa población. Así, por ejemplo, dice que no hay que centrarse solamente en las necesidades, sino que hay que dar lugar a las capacidades y a las oportunidades a las personas, no solamente al Estado. Las dos cosas son importantes. El Estado, pero fundamentalmente hacer ese giro, un giro amplio, que no se va a ocupar de lo jurídico, sino de cómo cada situación y cada núcleo social puede dar lugar a las capacidades y oportunidades directamente hacia las personas. ¿Por qué entonces? Lo dice el mismo doctor Amartya Sen. Donde hay funciones posibles, van a suceder logros, y eso va a ser positivo. Donde hay capacidad en la sociedad, van a aparecer las libertades. Donde hay desarrollo, puede entrar un aire de felicidad. Donde hay bienestar, es posible la libertad de elecciones. Y así plantea un ser y un hacer. Un ser y un hacer. Es decir, vivir. Y pensar en el largo tiempo. Las partes saludables, cómo participar en la comunidad, cómo ser feliz, etc. Es otra manera de ver la cuestión de la pobreza. Por otro lado, en otra investigación empírica en otro lugar, en este caso en la ciudad de York, abarcó en su momento 11.560 familias y elaboró métodos para los estudios posteriores a fin de elaborar la llamada, entre comillas, línea de pobreza. Y también empezó la parte, no sé cómo decirlo a veces, los tipos de pobreza se vuelven a funcionar como si son índices, etc. Y las personas no aparecen, y las personas no pueden, al día de la fecha, aún con todo lo que tengamos en términos jurídicos y todo lo que se expresa en otras definiciones, no se alcanza aún a definir realmente en qué se puede llevar adelante la verdadera erradicación de la pobreza. Así definen también dos tipos de pobreza. Una primaria, familias que no tenían ingresos suficientes para mantenerse. Otra secundaria, que pueden alcanzar un mínimo, que igual tampoco van a tener excedentes suficientes. Y así, en el 2015, o sea, hace muy poco, el Banco Mundial lo único que hizo fue actualizar el umbral de la pobreza internacional a $1.90 por día. $1.90. Ese es el umbral que plantea el Banco Mundial. Así se construyen los conceptos de pobreza, lamentablemente. A veces porque falta el desarrollo humano, otras veces porque la pobreza es tan absoluta como tanta desigualdad y como tanta privación. Ni las Naciones Unidas, ni el Banco Mundial
ni tampoco nosotros, cuando miramos el INDEC, hemos podido mantener porcentajes mejores año a año. Todo lo contrario. Los porcentajes han sido de aumento en nuestro país, que ascendió la pobreza y la indigencia a más del 40% de la población nuestra. Por eso me preocupa, decía, que me gusta trabajar con las temáticas que nos ocupan a todos, pero simultáneamente me preocupa cómo pueden funcionar las herramientas del derecho administrativo para erradicar la pobreza, cuando en realidad nosotros, como abogados, no sé si tenemos que erradicar a los pobres. Creo que tenemos que hacer justicia, que para eso hemos estudiado abogacía, para hacer justicia, no para sacar a los pobres y echarlos a la buena de Dios, así como los vemos en la calle. Todos nosotros los vemos en la calle. A eso, ¿saben cómo lo llaman algunos de los teóricos? Lo llaman discriminación positiva. ¿Dónde está lo de positiva? No se entiende. Creo que nosotros tenemos que entender y debatir por qué hay hoy tanta pobreza que proviene no solo de las injusticias, también proviene de la riqueza acumulada por otros, por personajes de guante blanco, los que han saqueado durante años en nuestro pueblo, y por otros más modernos, que han aprendido las reglas de la corrupción. Lo que le falta a los pobres es lo que le sobra a los ricos, y eso lo ha dicho el Papa Francisco. Supongamos que el derecho administrativo tenga las herramientas reales para erradicar la pobreza. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a comprender? ¿Con quiénes se va a dialogar? A prevenir, a cooperar, a organizar, a regular la administración pública. Hay una parte jurídica que todos tenemos conciencia de ella y que debe continuar, pero está faltando otra parte. Está faltando otra parte. ¿O alguien imagina que erradicar a los pobres o erradicar la pobreza, como se dice, para no decir los seres humanos que están en indigencia, vamos a echar a los pobres? Es muy difícil poder entender desde la realidad lo que además entendemos y estudiamos desde la parte administrativa. ¿Hacia dónde se va a erradicar? ¿Cómo puede ser que en algunos casos, en nuestra ciudad, hay algunos porteños que quieren sacar a los pobres de nuestras veredas? Lo estamos viendo. Estadísticas y censos de la ciudad de Buenos Aires ha medido también. Ha medido trimestralmente un incremento de 94.000 nuevos pobres, aún por encima del 20% de la población que somos los porteños. Contabilizaron en total 585.000 pobres más. El 6% de la población nuestra, Ciudad de Buenos Aires, no cubre
el 6% de la población, no cubre el costo de una canasta básica de alimentos. Así como esto es lo vemos y lo sufrimos realmente, al menos yo lo sufro porque he trabajado siempre en los temas sociales y de derechos humanos. Como si esto fuera poco, desde el año 1990 apareció el concepto de aporofobia. ¿Lo escucharon alguna vez? La aporofobia es el miedo a la pobreza y a los pobres. La Real Academia Española aceptó el término aporofobia y está integrada aceptó el 20 de diciembre del año 2017 el término aporofobia. La aporofobia relaciona además a los pobres con otro esquema. La aporofobia dicen que los pobres terminan en la delincuencia. Mezcla la delincuencia con la pobreza. Es una nueva discriminación, lo llamamos la discriminación invisible. Es evidente que tenemos que modificar paradigmas, que tenemos que encontrar más comprensividad para la situación de los carenciados, los desamparados. Ya sabemos que la pobreza es histórica, viene desde la Biblia incluso. No hay religión que nos recuerde de que hay ricos poderosos y que hay pobres e indigentes. Pero es muy difícil, me parece a mí, que desde el derecho administrativo podamos erradicar la pobreza. Respecto del tema de la aporofobia, quiero agregar que es una palabra nueva en nuestro lenguaje, una palabra que se parece también a la palabra xenofobia, porque también tenemos en el marco de la pobreza a los migrantes que están llegando y que están tan pobres como los pobres nuestros. En ese sentido, hay una grave discriminación que ya se ha iniciado. Nos han dicho en una conferencia en agosto del 2018, en nuestra facultad, nuestra querida facultad, que se habló acerca de un miedo hacia las etnias diferentes, una intolerancia para pasar al odio y finalmente a graves lesiones físicas y en algunos casos a múltiples asesinatos. No debemos olvidar que conductas comprensivas como la xenofobia fueron gérmenes de muchas guerras y de exterminios étnicos. Y a los efectos de combatir o prevenir en realidad ese tipo de flagelo, se han elaborado varios instrumentos internacionales y comunitarios. Por ejemplo, entre los tantos que dijeron los colegas, un convenio internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, en contra del racismo, de la xenofobia y que también abarca a la pobreza. Y justamente allí es donde la aporofobia se encuentra al día de hoy en estado embrionario, pero ese estado embrionario puede llegar a transformarse en una agresión mayor. Y en ese sentido, me parece que tendríamos que estar muy cuidadosos en la discriminación sobre la pobreza, la indigencia, la situación de calle, etc. Tratando de que no se relacione a las personas pobres
con la delincuencia. No situar en el imaginario social como posibles delincuentes antes que como potenciales víctimas de discriminación y de violencia. Por eso, pensando que es necesario crear políticas públicas orientadas a la seguridad y la convivencia de las personas que también tienen bajos recursos económicos para que puedan llegar a una razonable inclusión social. No ver al pobre como un marginal, ni tampoco verlo como un delincuente potencial. Así la palabra aporofobia es un inicio para comprender la verdadera situación de las personas pobres, para poder iniciar un proceso de protección y de soluciones para ese flagelo. Y es importante comprender realmente el problema de la pobreza, concientizar la situación de las personas de bajos recursos, realizar instrumentos para su protección, iniciar procesos de cambio, evitar la exclusión social por su condición económica, ya que la aporofobia es la nueva discriminación invisible que todos tenemos que evitar y proteger. Por ello, creemos que hay que modificar paradigmas, que nuestra propia conciencia debe llevarnos hacia una visión más abarcativa, más comprensiva, por la situación de los carenciados, por la pobreza, por los desamparos y también por los inmigrantes. No traje, lástima ha sido, no traje las frases del Papa Francisco, que es quien nos está mirando desde el Vaticano qué es lo que está pasando con la pobreza en nuestro país. Quedará para otro momento. Gracias. Agradecemos.